Hola amigos, aquí estoy nuevamente con ustedes Juan Pablo Galán, su amigo de los TICs. Recuerden como siempre que soy persona en condición de discapacidad, tengo síndrome de Tourette asociado a trastorno obsesivo compulsivo y daño cerebral por hipoxia neonatal. En el episodio anterior estábamos hablando de la astronomía en el siglo XIX. Para esta semana vamos a hablar de la astronomía ya en el siglo XX, de cómo la ciencia fue avanzando hasta prácticamente lo que conocemos hoy día. Y vamos a empezar hablando de un personaje que fue el impulsor y la base para la astronomía y la física y la astrofísica moderna, que se llama Albert Einstein. ¿Quién fue Albert Einstein? Albert Einstein fue un físico alemán, judío de nacimiento, que nació en 1879 en la ciudad alemana de Ulm, ciudad conocida por tener la catedral más alta del mundo, una catedral de 160 metros de altura, en el cual nació una familia judía, donde Einstein crecía, pues fue al colegio, pero Einstein tenía un problemita. Einstein era flojo para los estudios, pero absolutamente flojo. Tanto que el profesor le decía que él no iba a lograr nada en la vida si él seguía con esa flojera al estudio, como típicamente se dice en los colegios. Pero bueno, Einstein avanzó, fue adquiriendo su conocimiento y él siendo un conocido ya, dándose a conocer como un autodidacta, empezó a estudiar la física de Newton, las leyes de Kepler, el modelo heliocéntrico de Copérnico, todo lo que se podía perfectamente entender de astrofísica y física hasta ese momento. Einstein no ingresa a la universidad por ser tan flojo en los estudios, él no pasa a la universidad, él, como bien recordemos, fue un conocido autodidacta. ¿Qué es autodidacta? Para los que no conozcan el término, autodidacta es la persona que se instruye y aprende por sí misma. Einstein de pronto en 1905, a la edad de 26 años, empieza a formular la teoría que revoluciona toda la física, toda la historia, todo el modelo del universo conocido hasta ese momento. Conocido como la primera de dos teorías que se conocen como las teorías de la relatividad. La primera es la teoría de la relatividad especial. ¿Cómo es? Einstein formula la teoría en 1905 en la que decreta que nada más rápido que la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, que es la máxima velocidad que puede alcanzar un objeto o una partícula, y que cuando se cruzan dos objetos de frente con la misma velocidad pero direcciones distintas, uno se ve más rápido que el otro. O sea, pongamos de ejemplo, si ustedes van por una carretera a toda velocidad y pasa un camión, por ejemplo, a la misma velocidad, van a ver que el camión hace este movimiento, pero lo hace muy rápido a pesar de ir a la misma velocidad. Y también formuló la teoría de que espacio y tiempo son uno solo. Antes no se creía eso. Entonces, en medio de toda esa revolución, a Einstein se le unen físicos y científicos como Georges Lemaitre, que era un sacerdote católico que daba clases de astrofísica, que es el que formula la teoría del Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? El Big Bang es el origen del universo hace 13.700 millones de años con una explosión tan masiva que imagínense cómo era la cosa. En ese momento la explosión era, el universo era infinitesimalmente pequeño, tan pequeño, más que una partícula, más que un quark, más que la espuma cuántica, más que los nucleones atómicos. Pero con la explosión, el primer tamaño lo alcanzó en un uno reducido a la cuadragésima tercera potencia, conocido como el tiempo de Planck, de segundo. O sea, una cosa que no alcanzamos, que en una mente común no alcanza a comprender si no se es astrofísico, si no se es científico, ni nada de eso. En menos de una elevación mínima a la decimocuarta potencia, el universo tenía el tamaño de una naranja. Pero al segundo ya era el tamaño de la Tierra. Y a los 2 segundos ya era más grande que Júpiter. Era más grande que Júpiter. Incluso otros científicos como George Gamow y otros científicos también que hablaron por esa época de la teoría del Big Bang, demolieron la teoría del universo, la teoría del universo estacionario, que era que el universo no tenía ni principio ni fin. Eso fue abiertamente demolido con esa teoría.
que actualmente sigue siendo la teoría más buscada. Pero volviendo a Einstein, pues Einstein 10 años después formula su segunda teoría de la teoría de la relatividad general, que dice que todos los objetos caen al piso a la misma velocidad, 9.8 metros por segundo, según gravedad de la Tierra, y basado en las leyes de Newton, a medida que la gravedad sea más grande, más fuerte, caen más rápido, o si la gravedad es menor, caen más lento. Esas teorías le dieron la fama mundial a Einstein. Einstein es un científico reconocido por el mundo entero, pero como era judío de nacimiento, pues las cosas en su futuro no le van a quedar muy fáciles. Porque bueno, en la década de 1920, ¿qué pasa? Pasa el fin de la Primera Guerra Mundial, la quiebra de Alemania como nacional no pagar reparaciones de guerra. Y luego en la década de 1930, cuando Hitler y los nazis toman el poder, Einstein, que era judío, es declarado el enemigo número uno del régimen. Entonces Einstein huye a Estados Unidos y se establece en Princeton, en Estados Unidos, donde empieza a dictar clases, empieza a tener mucho más reconocimiento, porque Einstein formula sus teorías, las reafirma y el concepto de universo cambia por completo. Para la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Alemania está perdiendo la guerra, ocurre el día D, luego ha ocurrido el bombardeo a Londres, la invasión a la Unión Soviética, con la misma que Hitler repitió la misma historia de Napoleón, y le advierte a Roosevelt, al presidente Franklin Delano Roosevelt, de que los nazis van a desarrollar un arma con una capacidad destructiva inimaginable. Esa arma sería conocida después como la bomba atómica. Y pues Estados Unidos tira la bomba atómica sobre Japón, Hiroshima y Nagasaki, se acaba la guerra. Einstein lamentaría esas palabras el resto de su vida. ¿Por qué? Einstein era un pacifista. Creía en la paz, creía en la unión de los pueblos, y a pesar de que él creía en Dios, claramente, a pesar de que él dijo su famosa frase de que Dios no juega a los dados, pues Einstein lamentaría esa frase y vería que el mundo se convertiría en una carrera armamentista para la década de 1950, cuando ya al final de su vida le ofrecen la presidencia del Estado de Israel, Estado creado, pues como saben, corriendo a los palestinos del lugar, iniciando la pelotera que aún hoy día sigue entre israelíes y palestinos. Einstein, cuando supo que el efecto tan devastador de la bomba atómica, se lamentó y dijo: que Dios me perdone. Einstein finalmente moriría en 1955 en Estados Unidos a la edad de 77 años, pero su legado en la física es imborrable, absolutamente imborrable. Un legado del que nada ni nadie va a reemplazar jamás, y que la física jamás volvería a ser la misma. Ni la física, ni la astrofísica, ni siquiera el universo mismo serían los mismos si no fuera por Albert Einstein. Paralelo a la vida de Einstein, en plena Segunda Guerra Mundial, y inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, un científico de nombre Robert Goddard empieza a crear una máquina que se impulsa con combustible que se eleva muy alto. Pero en esa época no se tenía la idea de poder escapar de la atmósfera de la Tierra, porque no se conocía un aparato lo suficientemente potente para alcanzar lo que llamamos velocidad de escape de la Tierra. Que, como Einstein definía, cada planeta, cada objeto tiene una velocidad de escape dependiendo de su gravedad mayor o menor. Pero no es en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando los nazis tienen casi perdida la guerra, ya antes de que pase el desembarco en Normandía, Hitler ordena lanzar dos misiles llamados los V1 y V2 sobre Londres y otras ciudades de Europa. Esas bombas son los primeros misiles que existen en la historia de la Tierra. ¿Y quién desarrolló esos misiles? Un científico alemán llamado Werner von Braun, que cuando Alemania pierde la guerra y es repartida entre los aliados, los soviéticos, los estadounidenses, los franceses y los británicos, Werner von Braun se va a Estados Unidos, donde con sus conocimientos de impulso y conocimientos de los cohetes, empieza a reformar los misiles de guerra en cohetes para el transporte, para la astronáutica. Y ahí, a raíz de eso, y con el surgir de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, empieza la carrera espacial. Es decir, empiezan a competir los Estados Unidos y la Unión Soviética a ver quién es el primero. Primero la Unión Soviética gana la primera parte de la carrera espacial al mandar al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, en la nave Vostok 1. Pero Estados Unidos sube la apuesta en la carrera espacial
Y entonces de boca el presidente John F. Kennedy, presidente que sería asesinado en 1963 por Lee Harvey Oswald en la ciudad de Dallas, pues hace una apuesta más alta y dice que ganará esta carrera el primero que lleve el hombre a la luna. Y ahí empiezan a desarrollar las misiones Mercury, las misiones Géminis, donde empiezan los vuelos de prueba con cohetes y a salir al espacio, a observar la Tierra desde fuera de la atmósfera por primera vez en la historia después de casi 200, 300 mil años que existe la especie humana. Y la carrera sigue, los soviéticos mandan sondas a la luna, los Estados Unidos también, pero como decíamos cuando hablé de la misión Apolo, los Estados Unidos ganan la carrera espacial al cuando Neil Armstrong pone el pie en la luna el 20 de julio de 1969 con la frase de es un paso pequeño para el hombre y un gran salto para la humanidad, y la astronomía se empieza a expandir más allá de la Tierra, porque como los astronautas ahora van al espacio pueden perfectamente ver el Sol, la Tierra, hacer sus análisis, todo lo que tiene que ver con la astronomía se evoluciona de una forma tan rápida, tan dramática, tan fuera de este mundo, como bien podría decir. Y pues ya con el fin de la carrera espacial y aún en la Guerra Fría, llega también la época de las estaciones espaciales, como la Skylab, que fue la primera estación espacial realizada por Estados Unidos. Si se fijan bien, la foto tiene como una especie de papel dorado en la estación, ¿saben por qué? Voy a explicarles por qué. Cuando fue lanzada, la velocidad del cohete Saturno V, que fue el que lanzó, el mismo cohete que lanzó las misiones Apolo a la Luna, una parte de la armadura se rompió. Entonces, al tener ese papel era como un remiendo, como cuando a uno se le rompe el pantalón y le hacen un remiendo con un parche que no es propiamente de la tela para coser lo que pasa, el hueco. Pero la carrera espacial sigue, entonces ya Estados Unidos empieza a lanzar el transbordador espacial, del que hubo solo 5 transbordadores: el Columbia, el Challenger, el Endeavour, el Atlantis y el Discovery. La exploración espacial toma un nuevo rumbo y la astronomía también, porque realmente pues esos transbordadores son las primeras naves totalmente reutilizables que se hacen en la historia de la exploración espacial. Igualmente, la exploración sigue, pero el 28 de enero de 1986 se pierde el primer transbordador, el Challenger, que despega del Cabo Cañaveral y al minuto con 13 segundos explota con los 7 astronautas a bordo, entre esos una maestra de escuela primaria llamada Krista McAuliffe, que se iba a convertir en la primera maestra en dar una clase en el espacio. O sea, imagínense uno que el profesor de uno en el colegio, en la universidad, vaya en una nave y diga: hola, estoy aquí desde la estación espacial transmitiendo la clase para ustedes. Eso sí iba a dar, pero con la explosión del Challenger no se dio. Fue la primera gran tragedia de la exploración espacial. Y luego en ese año, pues históricamente también, mientras el transbordador está paralizado, ocurre la catástrofe en Chernóbil, la peor catástrofe nuclear de la historia. Y luego, cuando vuelve el transbordador espacial en 1989, comienza el principio del fin de la Unión Soviética. La caída del comunismo, donde los países de Europa se revolucionan, rompen con el comunismo. Lo que es la antigua Checoslovaquia a principios de los 90 se vuelve República Checa y Eslovaquia, la antigua Yugoslavia se divide, ocurren las guerras yugoslavas, de la cual van a terminar siendo juzgados y condenados por genocidio y crímenes de guerra muchos dirigentes, pero el transbordador vuelve a la acción. Igual también siguen operando el Columbia, el Challenger, el Columbia, el Endeavour, el Atlantis, el Discovery. Y todo sigue bien. Hay sondas que son lanzadas del transbordador, como la Magallanes, que fue a Venus, fue lanzada desde el transbordador Endeavour. Pero el 1 de febrero de 2003 viene la segunda tragedia. No, estamos hablando del siglo XX. Entonces, el transbordador espacial sigue su curso y a medida que sigue el tiempo, pues realmente la astronomía sigue avanzando con el lanzamiento del telescopio Hubble, que fue un telescopio lanzado, pero el telescopio quedó miope. O sea, el telescopio no apuntó nada, un telescopio que costó $7.000 millones, que no funcionó. Entonces mandaron a la transbordadora Endeavour a una misión para reparar el telescopio y le pusieron un mejor lente, y el telescopio sigue funcionando hasta el día de hoy, 33 años después de su lanzamiento. Con este telescopio se habían visto muchas fotos excelentes, exuberantes: los pilares de la creación en la constelación Aquila, las Pléyades en la constelación de Tauro,
la nebulosa del Cangrejo en la misma constelación, la nebulosa de Orión, galaxias como la de Andrómeda. Ah, debo decirles un detallito de la galaxia de Andrómeda. Nos estamos acercando a la galaxia de Andrómeda y en 4.000 millones de años vamos a fusionarnos con esa galaxia, pero no estaremos vivos para poder lograr eso. Igualmente fotos nítidas de galaxias lejanas a hasta miles de millones de años luz. Incluso hay una foto conocida como el campo profundo del Hubble y el campo ultraprofundo sur del Hubble, fotos del universo de más de 10.000 millones de años luz de distancia. O sea, esas galaxias, cuando la luz llegó de esas galaxias, apenas estaban formando hace 10.000 millones de años, en lo que realmente es el conocido como después del Big Bang, junto con un descubrimiento que haría que la teoría tirara al piso más a la teoría del universo estacionario, la radiación cósmica de fondo, en microondas. Una radiación que se ve como en colores rojo, la parte caliente, y azul, la parte más fría, pero pues es como dicen muchos astrónomos y astrofísicos, un eco del Big Bang. No olvidemos aquellos que murieron explorando el espacio. Gus Grissom, Ed White y los tres astronautas de la misión Apolo 1, Krista McAuliffe y los 7 más que murieron en el Challenger, Ilan Ramon, el primer astronauta israelí, y los otros que murieron en el Columbia, entre otros muchos fracasos que también los soviéticos y los rusos, y actualmente los rusos, tuvieron, pero como son más conocidos los fracasos de los Estados Unidos, pues realmente han sido siempre las tragedias las que hacen cambios. Pero la exploración espacial siguió el siglo XX y pues más allá de eso lo dejaremos para el próximo programa. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Yo pienso que realmente el siglo XX fue el siglo en el que la humanidad alcanzó su máximo potencial y realmente seguiremos avanzando. La próxima semana será el último programa del ciclo sobre la historia del espacio, en el que hablaremos de la astronomía en el siglo XXI hasta la fecha de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, hacer clic en la campanita para las notificaciones. Cualquier like que pongan será bueno para reconstruir mi canal. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.